Todos hemos pensado que al calcular el valor de una función o al resolver un problema, hemos encontrado el mejor resultado con el que podemos trabajar. Y es que el proceso para obtener el mejor valor que resuelve un problema de ingeniería es muy subjetivo, ya que depende de los parámetros del análisis técnico, matemático, de las restricciones físicas, legales, de diseño y la experiencia propia de los ingenieros a cargo del problema. Esto es parte del día a día de una persona dedicada a resolver problemas de ingeniería, lo cual se va aprendiendo y perfeccionando conforme se desarrolla experiencia en el sector. Lo que nosotros haremos en esta sección será enseñarte cómo obtener valores numéricos óptimos que puedan resolver un problema de ingeniería de forma teórica, porque quedará en criterio de cada ingeniero saber si el resultado obtenido es útil para el problema que se pretende resolver. Prescindamos de las subjetividades y enfoquémonos en la teoría básica detrás de esto. ¿Recuerdas que en una de las tareas calculamos el máximo momento de flexión de una viga utilizando su derivada? Pues esa es la antesala a problemas de optimización. La búsqueda de raíces de una función y la optimización están correlacionadas. La primera trata de encontrar los puntos o valores de las variables independientes que ocasionan que nuestra función analizada sea igual a cero. En cambio, la optimización se encarga de buscar los puntos o valores de las variables independientes que generan un valor máximo en esa función. Entonces, consideraremos que encontramos el valor óptimo cuando este es igual al valor máximo o mínimo de una función. La selección de cualquiera de los dos dependerá de lo que busquemos optimizar. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo saber cuándo un punto o valor es un máximo o un mínimo? No profundizaremos en clases de cálculo diferencial porque sabemos que eso es otro curso completo, pero vamos a utilizar el concepto de la derivada. Se dice que un punto es máximo o mínimo cuando la derivada es igual a cero. Es decir, la pendiente de la recta tangente alrededor de ese punto es cero. Esto se visualizaría como una recta completamente horizontal. Y de esto obtenemos una nueva pregunta. Si ya sé que la derivada debe ser igual a cero para considerar que el valor es máximo o mínimo, ¿cómo puedo distinguir entre ambos? Lo único que debemos hacer es considerar que el valor es máximo cuando la segunda derivada es menor a cero. Asimismo, el valor es mínimo cuando la segunda derivada es mayor a cero. Si esto se graficara, verías que el punto máximo está en un plano contrario a donde se encuentra el valor de la segunda derivada, en el mismo punto. Pero ten cuidado, el hecho de que se encuentren en planos opuestos no significa que tienen el mismo valor con signo contrario. Ambos tienen valores completamente distintos. Lo único que los caracteriza es que se encuentran en planos opuestos uno respecto al otro. Y así llegamos a una tercera pregunta: ¿cómo implementamos esto en un algoritmo? Existe el algoritmo de la proporción áurea, pero es muy lento y esto lo hace ineficiente para resolver problemas rápidamente. También existen aproximaciones por interpolación, pero son imprecisas, por lo que el resultado obtenido puede que esté lejos del mejor posible. Basándonos en nuestra experiencia profesional, el mejor algoritmo que existe para encontrar los valores óptimos es el algoritmo de Newton de segundo orden, el cual se deriva a partir del algoritmo de Newton-Raphson. Pero en vez de calcular las raíces de la función original, debemos calcular las raíces de la derivada. Esto se logra realizando el mismo análisis que hicimos en lecciones pasadas, solamente haciendo algunos ajustes. Consideremos que conocemos el comportamiento de la derivada de la función original de la cual buscamos los valores óptimos. Vamos a analizar los puntos x subíndice y más 1 y x subíndice y, donde los valores de la función forman una línea recta de la cual podemos conocer su inclinación a partir del cálculo de la tangente del ángulo entre el eje x y la propia recta. Recuerda que esta inclinación es la forma geométrica de la derivada, y como estamos analizando la derivada de la función original, entonces esta pendiente sería la segunda derivada de la función original. Nuestro punto objetivo es x subíndice y más 1 y buscamos que la primera derivada en este punto sea igual a 0 para considerar que encontramos la raíz buscada. Por esta razón, el término se iguala a 0 y permite simplificar el análisis. Así solamente tenemos que resolver la ecuación para conocer el valor de x subíndice y más 1, que representa el punto donde se encuentra el valor óptimo de la función. Observa la gran semejanza que tiene el algoritmo de Newton-Raphson para encontrar las raíces de una ecuación y el utilizado para encontrar valores óptimos. En este punto
punto debemos considerar que muchas veces no podremos tener la forma analítica de la función que analizamos, por lo que podemos calcular sus derivadas de forma numérica. Anteriormente lo hicimos con la primera derivada de la función, donde solamente agregamos un tamaño de paso para calcularla. Podemos hacer esto mismo para la segunda derivada, ya que basta con tener el valor numérico de la primera, evaluarla con un tamaño de paso y simplificar la ecuación. Esto nos da como resultado una forma numérica para calcular la segunda derivada basándose solamente en incrementos a la función original. Solo no olvides que para evitar errores en el cálculo debemos obtener el valor numérico de ambas derivadas en el mismo punto. Entonces el tamaño de paso debe ser el mismo para ambos cálculos. Estos resultados pueden ser implementados en un problema real. Vamos a considerar lo siguiente. El amortiguador o suspensión de una bicicleta tiene un modelo matemático definido por funciones exponenciales y periódicas. Nuestro objetivo de ingeniería es conocer el máximo desplazamiento, tensión o compresión que sufre el amortiguador en todo su ciclo de funcionamiento. Implementar el algoritmo es muy similar al cálculo de la raíz de una ecuación, ya lo habíamos mencionado anteriormente, solo que ahora calcularemos la primera y segunda derivada numéricamente. Y además no es necesario verificar el resultado de la función original, sino que verificaremos que la derivada tenga un valor cercano a 0 o 0. Recuerda que esto significa que habremos encontrado un máximo o un mínimo, por lo que este será nuestro primer criterio para considerar que el algoritmo ha encontrado la solución al problema. Pero ya que buscamos un valor máximo, la segunda derivada debería ser negativa, por lo que este se considera el segundo criterio para detener al algoritmo. Pero aquí surge algo muy interesante. Al observar el gráfico del comportamiento del sistema y sus respectivas derivadas numéricas, notamos que el valor absoluto más grande es negativo, es decir, el máximo desplazamiento del amortiguador se realiza cuando está comprimido, pero la máquina lo considera un mínimo, por lo que no se detendrá si encuentra este punto y continuará buscando hasta que se cumpla el segundo criterio establecido anteriormente. Además, este cálculo solamente nos da los máximos y mínimos locales, aquellos que se encuentran más cercanos al punto inicial de análisis. Esto puede ser un problema si no establecemos una restricción o varias restricciones para que la búsqueda del valor máximo o mínimo nos arroje el mejor resultado. Y existen muchísimas formas de resolver este problema, unas más eficientes o simples que otras. Pero antes de estudiar la optimización con restricciones, analizaremos cómo es que podemos encontrar el valor máximo o mínimo de una función con múltiples variables. Y acertaste, utilizaremos el algoritmo de Newton-Raphson, pero introduciremos el concepto de matriz hessiana para poder resolver este problema. No olvides contactarnos a través de nuestras redes sociales si tienes alguna duda. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.